¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos hombres atraen naturalmente a mujeres de alto valor mientras otros pasan desapercibidos? No es suerte, no es apariencia. Es mentalidad y límites. Hoy descubrirás algo que puede cambiar completamente tu forma de relacionarte. Los límites poderosos. No se trata de controlar, sino de respetarte tanto que los demás no tengan otra opción que hacerlo también. Cuando un hombre establece límites claros, transmite seguridad, valor y propósito. Y eso es magnético. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no solo atraerá a mejores mujeres, transformará quién eres. El primer límite, aunque suene básico, es el más difícil de dominar, el respeto propio. Porque no se trata solo de decirme respeto, sino de demostrarlo constantemente, especialmente cuando es incómodo, cuando hay emociones de por medio, o cuando existe el riesgo de perder a alguien que te gusta. Aquí es donde la mayoría falla. Muchos hombres hablan de valor, de confianza, de estándares. Pero en el momento en que aparece una mujer que les atrae, olvidan todo eso y empiezan a negociar con su propia dignidad. Y eso, aunque no se diga en voz alta, se percibe. Siempre se percibe. El respeto propio comienza con una decisión interna, entender que tu valor no depende de la validación externa. No depende de si alguien te responde rápido, de si muestra interés constante, o de si decide quedarse en tu vida. Tu valor es independiente. Pero para que los demás lo reconozcan, primero tienes que actuar en coherencia con esa creencia. Porque las personas no reaccionan a lo que dices, reaccionan a lo que toleras. Piensa en esto por un momento. Cada vez que permites una falta de respeto, aunque sea pequeña, estás enseñando a la otra persona cómo tratarte. Si aceptas mensajes desinteresados, cancelaciones constantes, indiferencia o juegos emocionales, estás comunicando que eso es suficiente para ti. Y cuando eso sucede, no solo pierdes atractivo, pierdes poder personal. Un hombre que se respeta no necesita levantar la voz, no necesita imponer, no necesita convencer. Su estándar habla por él. Pero aquí viene una verdad incómoda. Establecer este límite implica estar dispuesto a perder conversaciones, perder oportunidades, incluso perder a alguien que te gusta. Y eso es exactamente lo que lo hace poderoso. Porque cuando estás dispuesto a alejarte de lo que no cumple con tus estándares, demuestras que tu prioridad eres tú mismo. Y esa energía es extremadamente atractiva. No porque sea arrogante, sino porque es sólida, firme, auténtica. Muchas veces, el problema no es que no tengas estándares, sino que no los aplicas de forma consistente. Tal vez sabes que no deberías tolerar ciertos comportamientos, pero haces excepciones. Solo esta vez, quizás está ocupada, seguro tiene una razón. Y sí, puede haber razones válidas. Pero cuando esas excusas se vuelven un patrón, ya no es comprensión. Es falta de límites. Y ahí es donde empiezas a traicionarte a ti mismo. El respeto propio también se refleja en cómo te hablas internamente. Si constantemente te minimizas, si dudas de tu valor, si crees que necesitas hacer más, dar más o ser más para merecer la atención de alguien, estás partiendo desde una posición de carencia. Y la carencia nunca atrae calidad. Porque las personas de alto valor no buscan a alguien que necesite validación. Buscan a alguien que ya esté completo. Ahora bien, respetarte no significa ser rígido o distante. No se trata de crear muros emocionales o de actuar con frialdad. Se trata de tener claridad, de saber qué aceptas y qué no, y de actuar en consecuencia sin necesidad de drama. Un hombre con respeto propio no reacciona impulsivamente, pero tampoco ignora las señales. Observa, evalúa y decide. Y si algo no está alineado con sus estándares, simplemente se retira. Sin resentimiento, sin explicaciones largas, sin intentar cambiar a la otra persona. Esto también implica dejar de sobreinvertir demasiado pronto. Muchos hombres entregan atención, tiempo y energía antes de que la otra persona lo haya ganado realmente. Y luego se sorprenden cuando no reciben lo mismo a cambio. Pero el respeto propio implica equilibrio. Implica dar en proporción a lo que recibes. No por estrategia, sino por coherencia. Porque cuando das todo sin filtro, no estás demostrando valor.
Estás demostrando necesidad. Otro punto importante es entender que el respeto propio no se negocia dependiendo de quién esté frente a ti. No importa si la persona es atractiva, interesante o difícil de conseguir. Tus estándares no cambian, porque en el momento en que los ajustas para agradar a alguien, estás enviando el mensaje de que no son reales. Y cuando tus límites no son reales, dejan de tener efecto. Además, hay algo que muchos no entienden. Las mujeres de alto valor no solo buscan ser respetadas, también buscan respetar al hombre con el que están. Y eso no ocurre si él no se respeta a sí mismo. Porque el respeto no se puede fingir. Se construye a través de decisiones consistentes, especialmente en momentos donde sería más fácil ceder. Respetarte también significa no perseguir lo que claramente no está interesado. La atracción no debería sentirse como una lucha constante. Si tienes que convencer, insistir o demostrar constantemente tu valor, estás en la dinámica equivocada. Un hombre con respeto propio entiende que su energía es valiosa y no la invierte donde no es apreciada. Y eso no es orgullo. Es inteligencia emocional. También implica aprender a decir no sin culpa. No a planes que no te interesan, no a dinámicas que no te benefician, no a comportamientos que no están alineados contigo. Porque cada vez que dices sí a algo que no quieres, estás diciendo no a ti mismo. Y con el tiempo, eso erosiona tu autoestima. Es importante aclarar que este límite no se construye de la noche a la mañana. Requiere práctica, requiere errores, requiere momentos incómodos. Habrá situaciones en las que te des cuenta tarde de que debiste actuar diferente. Y está bien, lo importante es aprender y ajustar. Porque el respeto propio no es perfección. Es progreso constante. También necesitas rodearte de entornos que refuercen ese estándar. Si estás constantemente en situaciones donde el respeto es escaso, será más difícil mantener tus límites. Pero cuando te rodeas de personas que valoran la claridad, la honestidad y la coherencia, todo se vuelve más natural. Porque el respeto deja de ser una excepción. Se convierte en la norma. Y finalmente, entender esto cambia completamente el juego. No necesitas que todos te valoren, solo necesitas no conformarte con quienes no lo hacen. Porque en el momento en que dejas de buscar validación y empiezas a vivir desde el respeto propio, tu energía cambia, tu presencia cambia. Y sin decir una palabra, comunicas algo que pocas personas pueden ignorar. Ese es el verdadero poder de este límite. No se trata de imponer reglas externas, sino de construir una base interna tan sólida que cualquier persona que entre en tu vida entienda, desde el principio, que contigo no hay espacio para lo mediocre. Y cuando llegas a ese punto, ya no te preocupa si alguien se queda o se va. Porque sabes que, pase lo que pase, no te estás perdiendo a ti mismo en el proceso. El segundo límite gira en torno a algo que muchas personas dicen valorar, pero muy pocas protegen de verdad: tu tiempo y tu propósito. Porque, al final, tu tiempo no es solo un recurso más. Es tu vida en su forma más pura. Cada minuto que pasa no regresa, no se recupera, no se negocia. Y sin embargo, hay hombres que lo entregan con una facilidad sorprendente. Especialmente cuando se trata de impresionar o mantener la atención de alguien que les atrae. Aquí es donde todo empieza a desmoronarse, porque cuando no proteges tu tiempo, envías un mensaje claro: no tienes nada más importante que hacer. Y eso, lejos de hacerte más atractivo, te vuelve predecible, disponible en exceso y, en muchos casos, prescindible. Un hombre con propósito entiende algo fundamental: su vida no gira alrededor de una persona, gira alrededor de una dirección. Tiene metas, proyectos, ambiciones. No porque quiera impresionar a nadie, sino porque ha decidido construir algo significativo para sí mismo. Y ese enfoque cambia completamente la dinámica de cómo se relaciona con los demás. No está buscando llenar vacíos con atención externa, está ocupado creando valor en su propia vida. Y esa diferencia se siente. Es sutil, pero poderosa. Muchas veces se confunde el interés con la disponibilidad total. Se cree que estar siempre presente, responder al instante, cancelar planes o reorganizar toda tu agenda para ver a alguien demuestra compromiso o atracción. Pero en realidad, cuando haces eso constantemente, lo que comunicas es falta de estructura, falta de prioridades. Y eso no inspira respeto. Porque si tú no tratas tu tiempo como algo valioso,
nadie más lo hará. Proteger tu tiempo no significa ser inaccesible o distante, significa ser intencional. Significa que eliges cuándo, cómo y con quién inviertes tu energía. Que no reaccionas automáticamente a cada mensaje, a cada invitación, a cada oportunidad de interacción. Evalúas, decides y actúas en función de lo que está alineado con tu propósito. Esto no te hace menos interesado. Te hace más selectivo. Y la selectividad es una característica clave del alto valor. Hay algo que debes entender profundamente: el misterio y la atracción no nacen de la ausencia total, sino del equilibrio. Si estás siempre disponible, no hay espacio para que la otra persona te extrañe, te piense o te valore en su ausencia. Pero si desapareces completamente, también pierdes conexión. El punto está en tener una vida lo suficientemente rica y ocupada como para que tu presencia no sea constante, pero sí significativa. Que cuando estés de verdad. Y cuando no, sea porque estás construyendo algo importante. El propósito juega un papel central aquí. Porque cuando tienes una misión clara, no necesitas forzar límites. Los límites se crean solos. Tu agenda se organiza en torno a lo que estás construyendo. Tu energía se dirige hacia lo que te hace crecer. Y cualquier persona que entre en tu vida tiene que encajar en ese sistema, no reemplazarlo. Este es un cambio de mentalidad radical para muchos, porque implica dejar de ver las relaciones como el centro de todo y empezar a verlas como una parte valiosa, pero no dominante. Un error común es pensar que priorizar tu propósito te hará perder oportunidades románticas. Pero la realidad es lo contrario. Las mujeres de alto valor no buscan a alguien que esté disponible todo el tiempo, buscan a alguien que tenga dirección, disciplina y enfoque. Alguien que no abandone sus metas por atención momentánea. Porque eso demuestra estabilidad. Y la estabilidad es atractiva. No la estabilidad aburrida o predecible, sino la estabilidad que proviene de tener claridad interna. También es importante entender que proteger tu tiempo implica saber decir no sin sentirte culpable. No a planes que interfieren con tus prioridades, no a conversaciones interminables que no aportan valor, no a dinámicas que consumen más energía de la que devuelven. Y esto puede ser incómodo al principio, especialmente si estás acostumbrado a complacer o a evitar conflictos. Pero cada no bien colocado fortalece tu identidad. Te recuerda que tienes control sobre tu vida. Otro aspecto clave es la consistencia. No sirve de nada tener un propósito si solo le dedicas atención cuando te conviene. La disciplina es lo que convierte una intención en una realidad, y esa disciplina se refleja en cómo organizas tu tiempo. Si constantemente dejas de lado tus objetivos por distracciones, por impulsos o por la necesidad de validación, estás saboteando tu propio crecimiento. Y eso, con el tiempo, se nota en tu energía, en tu confianza, en tu presencia. La gestión del tiempo también está profundamente conectada con el respeto propio. Porque cuando te respetas, no llenas tu agenda con cualquier cosa. No aceptas compromisos que no te aportan, no te quedas en conversaciones que no te interesan, no inviertes en personas que no muestran reciprocidad. Tu tiempo se convierte en un filtro, y ese filtro eleva la calidad de todo lo que entra en tu vida. Además, hay una diferencia importante entre estar ocupado y ser productivo. Estar ocupado puede ser una excusa para evitar el enfoque real. Pero tener propósito implica claridad. Saber exactamente hacia dónde vas y por qué. Y eso se refleja en cómo usas cada día. No se trata de llenar cada minuto, sino de usarlo de forma consciente, de priorizar lo que realmente importa, incluso cuando es difícil o incómodo. También necesitas aprender a tolerar la incomodidad de no estar siempre conectado. En un mundo donde la inmediatez es la norma, tomarte tu tiempo puede parecer extraño. No responder al instante, no estar disponible 24/7, no reaccionar a cada estímulo. Todo eso puede generar ansiedad al principio. Pero es precisamente esa capacidad de desconectarte lo que te da control. Porque ya no estás reaccionando al entorno, estás dirigiendo tu vida. Un hombre con propósito no necesita demostrar constantemente su valor, porque su vida lo refleja. Sus acciones hablan por él. Su enfoque, su disciplina, su claridad. Todo eso comunica más que cualquier palabra. Y cuando alguien interactúa con él, lo percibe. Percibe que hay algo más allá de la conversación,
algo más allá del momento. Hay dirección, hay intención. También es importante entender que no todas las personas van a entender o apreciar este límite. Habrá quienes interpreten tu enfoque como desinterés, como frialdad o incluso como egoísmo. Y eso está bien, porque no estás construyendo tu vida para ser entendido por todos, estás construyéndola para ser coherente contigo mismo. Y las personas adecuadas no solo lo entenderán, lo respetarán. Proteger tu tiempo también implica saber cuándo invertir más, porque no se trata de ser rígido o inflexible. Si alguien demuestra interés genuino, consistencia y valor, es natural que quieras dedicarle más tiempo. Pero la diferencia es que ahora lo haces desde una posición de elección, no de necesidad. No estás buscando llenar un vacío, estás compartiendo tu vida con alguien que lo merece. Y eso cambia todo. Porque cuando eliges desde la abundancia, tus decisiones son más claras, más firmes, más auténticas. No te conformas con lo mínimo, no justificas comportamientos mediocres, no persigues atención. Simplemente observas, evalúas y decides. Y si algo no está alineado, te alejas sin drama. Al final, este límite no solo afecta tus relaciones, afecta toda tu vida. Porque cuando aprendes a proteger tu tiempo, empiezas a construir algo más grande que cualquier interacción momentánea. Empiezas a crear una vida que te llena, que te reta, que te hace crecer. Y desde ese lugar, la atracción deja de ser un esfuerzo. Se convierte en una consecuencia. Porque la realidad es esta, las personas se sienten atraídas por quienes tienen algo que hacer, algo que construir, algo que perseguir. No por quienes están esperando ser elegidos. Y cuando tu vida tiene dirección, ya no necesitas correr detrás de nadie. Tu camino se vuelve tan claro que quienes estén alineados contigo simplemente aparecerán. Y quienes no, se quedarán atrás sin que tengas que hacer nada. El tercer límite es, quizás, el más invisible de todos, pero también uno de los más determinantes, el límite emocional. Porque aquí no se trata de lo que haces externamente, sino de cómo te gestionas internamente. Es el espacio donde se define si reaccionas o respondes, si te mantienes firme o te desbordas, si actúas desde la seguridad o desde la necesidad. Y la mayoría de las personas no lo dominan, porque nunca se les enseñó a observar sus emociones sin ser controlados por ellas. Un hombre que no tiene límites emocionales claros vive a merced de lo que siente en cada momento. Si recibe atención, se eleva. Si la pierde, se desestabiliza. Si alguien muestra interés, se ilusiona rápidamente. Si percibe distancia, entra en ansiedad. Este vaivén constante no solo es agotador, sino que también proyecta una falta de control que se percibe inmediatamente. Y cuando no hay estabilidad interna, es muy difícil generar atracción genuina, porque la atracción necesita seguridad, no caos. Tener un límite emocional no significa reprimir lo que sientes. No se trata de convertirte en alguien frío, distante o indiferente. Se trata de no entregar el control de tu estado interno a factores externos. Es entender que puedes sentir muchas cosas: interés, emoción, incluso frustración, pero que ninguna de esas emociones debe dictar tus decisiones de forma impulsiva. Hay una diferencia enorme entre sentir algo y actuar automáticamente en base a eso. Por ejemplo, cuando alguien tarda en responderte, ¿qué haces? Si tu estado emocional depende de esa respuesta, probablemente empieces a sobreanalizar, a imaginar escenarios, a sentir inseguridad. Y desde ahí, es muy fácil actuar de forma impulsiva, enviar otro mensaje, cambiar tu tono, buscar validación. Pero un hombre con control emocional observa esa incomodidad, la reconoce, y decide no reaccionar desde ahí. Entiende que su valor no está en juego por un simple retraso. Y esa pausa, ese espacio entre estímulo y respuesta, es donde reside el verdadero poder. La estabilidad emocional también se refleja en cómo manejas el rechazo o la falta de interés. Porque, seamos claros, no todas las interacciones van a salir como quieres. Habrá momentos donde la otra persona no esté en la misma sintonía, donde el interés no sea recíproco, donde simplemente no funcione. Y ahí es donde muchos pierden el equilibrio. Se lo toman personal, insisten, intentan convencer, o peor aún, se cuestionan a sí mismos. Pero un hombre con límites emocionales entiende que el rechazo no define su valor. Es simplemente información. Es una señal de que no hay alineación. Y en lugar de resistirse,
lo acepta y sigue adelante. Este tipo de control no es algo que se construye de un día para otro. Requiere práctica, conciencia y, sobre todo, honestidad contigo mismo. Porque para gestionar tus emociones, primero tienes que reconocerlas, no ignorarlas, no disfrazarlas, no evitarlas. Reconocer cuando algo te afecta, cuando algo te incomoda, cuando algo te activa. Y desde ahí, elegir cómo responder. Esa elección es lo que marca la diferencia. Otro aspecto clave es no engancharte en juegos emocionales. En muchas dinámicas modernas, especialmente en el ámbito de las citas, hay comportamientos que buscan provocar reacciones, celos, incertidumbre, validación constante. Y si no tienes claridad interna, es muy fácil caer en este juego. Pero un hombre con límites emocionales no participa en dinámicas que no aportan valor. No porque no pueda, sino porque no le interesa. Prefiere la claridad sobre la confusión, la autenticidad sobre la manipulación. También es importante entender que la intensidad emocional no siempre es sinónimo de conexión real. A veces, lo que se siente como química es simplemente una mezcla de incertidumbre, deseo y falta de claridad. Y eso puede ser adictivo, pero no es sostenible. Un hombre con control emocional no se deja llevar únicamente por la intensidad del momento. Observa el comportamiento a lo largo del tiempo, busca consistencia, evalúa si hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque sabe que la verdadera conexión se construye, no se improvisa. La paciencia es otra manifestación de este límite. Vivimos en una cultura de inmediatez, donde todo tiene que suceder rápido. Pero las relaciones de calidad no funcionan así. Requieren tiempo, requieren espacio, requieren proceso. Y si no tienes la capacidad de tolerar ese ritmo, es fácil caer en la prisa, en la presión, en la necesidad de definir todo rápidamente. Pero un hombre emocionalmente estable no tiene prisa. Confía en el proceso. Sabe que lo que es para él no necesita ser forzado. Además, el control emocional también implica no sobreinvertir emocionalmente demasiado pronto. Es muy común proyectar expectativas en alguien que apenas estás conociendo, imaginar escenarios, idealizar, adelantarte mentalmente a lo que podría ser. Y cuando haces eso, te vinculas emocionalmente a una idea, no a una realidad. Y eso te vuelve vulnerable, porque cualquier desviación de esa expectativa se siente como una pérdida. Pero si te mantienes presente, si avanzas paso a paso, puedes disfrutar del proceso sin perder tu centro. Otro punto importante es cómo manejas los conflictos. Porque en cualquier interacción significativa, tarde o temprano habrá desacuerdos. Y ahí es donde se revela tu nivel de madurez emocional. ¿Reaccionas con enojo? ¿Te cierras? ¿Evitas la conversación? ¿O eres capaz de expresar lo que sientes de forma clara, sin atacar, sin culpar, sin dramatizar? Un hombre con límites emocionales no huye del conflicto, pero tampoco lo convierte en un espectáculo. Lo aborda con calma, con claridad y con intención de resolver, no de ganar. También necesitas aprender a estar bien contigo mismo, incluso en ausencia de validación externa. Porque si necesitas constantemente la atención o el interés de alguien para sentirte bien, estás en una posición de dependencia. Y la dependencia nunca es atractiva. La verdadera atracción nace cuando alguien elige estar contigo, no cuando siente que lo necesitas. Y para llegar a ese punto, tienes que construir una relación sólida contigo mismo. Disfrutar tu propia compañía, tener tus propios intereses, tu propio mundo. El autocontrol emocional también se refleja en tu lenguaje, en tu tono, en tu presencia. No necesitas levantar la voz, no necesitas dramatizar, no necesitas reaccionar exageradamente para ser escuchado. Tu calma transmite más que cualquier reacción impulsiva. Porque la calma, en momentos donde otros perderían el control, es una señal clara de fortaleza interna. Es importante aclarar que tener límites emocionales no significa que nunca te afecte nada. Eres humano, vas a sentir. La diferencia está en que no te quedas atrapado en esa emoción. No construyes tu identidad alrededor de ella. La sientes, la procesas y la dejas pasar. No te define, no te controla. Y esa capacidad de fluir emocionalmente sin perder tu centro es extremadamente atractiva.
porque transmite seguridad, madurez y equilibrio. También implica saber cuándo retirarte emocionalmente de una situación que no es saludable. Si notas patrones de manipulación, inconsistencia o falta de respeto emocional, no necesitas quedarte para arreglarlo o entenderlo. Puedes simplemente alejarte, sin drama, sin confrontación innecesaria, sin intentar cambiar a la otra persona, porque entiendes que tu paz mental no es negociable. Otro aspecto fundamental es la autenticidad emocional. No se trata de ocultar lo que sientes para parecer fuerte, sino de expresarlo de forma consciente. Puedes mostrar interés sin parecer necesitado, puedes expresar incomodidad sin ser agresivo, puedes ser vulnerable sin perder tu estabilidad. Esa combinación es poderosa, porque muestra que no estás desconectado de tus emociones, pero tampoco eres esclavo de ellas. Con el tiempo, este tipo de control se convierte en una parte natural de tu forma de ser. Ya no tienes que pensar tanto en cómo reaccionar, simplemente sabes mantener tu centro. Y eso se refleja en todo, en tus relaciones, en tus decisiones, en tu forma de comunicarte. Te vuelves más claro, más directo, más coherente. Y lo más interesante es que, cuando desarrollas este límite, empiezas a ver todo con más perspectiva. Ya no te dejas llevar por cada emoción momentánea, puedes evaluar mejor las situaciones, tomar decisiones más acertadas, evitar dinámicas tóxicas. Tu vida se vuelve más estable, más tranquila, más enfocada. Al final, el límite emocional no se trata de controlar el mundo exterior, sino de dominar tu mundo interior. Porque cuando tienes ese control, nada externo tiene el poder de desestabilizarte completamente. Puedes adaptarte, puedes responder, puedes moverte con inteligencia. Y desde ese lugar, la atracción deja de depender de lo que haces para impresionar, y empieza a surgir de quién eres realmente. Ese es el verdadero nivel. No el que reacciona, no el que persigue, no el que depende, sino el que se mantiene firme, claro y en control, incluso cuando las emociones están presentes. Porque ahí es donde se construye una presencia que no necesita esforzarse para ser notada. Simplemente se siente.